Llevamos 2 años y medio de Survival, hemos hecho un montón de proyectos, por ejemplo, la granja de flores, el trading hall, la granja de guardianes, la granja de slimes, el almacén, pero luego vas a la base y te encuentras con esto, que seamos sinceros está hecho una mierda, está todo colocado básicamente al azar, está lleno de agujeros de creeper, está lleno de bloques aleatorios como este de aquí, está muy desordenado y así pues no se puede. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer una base decente, que esté bien, que sea bonita, que digas, es mi hogar, en vez de es un estercolero. Así que, vamos a hacerlo. Hola a todos y bienvenidos al 16º episodio de Survival de Zyvander. Mi idea es construir aquí una especie de castillo o palacio en esta península. Está rodeado de mar, así que quiero hacer un edificio que sea como el edificio principal y al lado unos jardines, unos parterres con una fuente, así bastante chulo, con detallitos, pero para empezar hay que quitar bastante piedra. Uno de los materiales que vamos a necesitar para esta terraformación es el basalto y para eso he hecho esta granja de por aquí. Es un diseño muy sencillo, hecho por Reworks, os lo dejaré en la descripción y la verdad es que no tiene mucho misterio, es una granja muy fácil de hacer. Aquí tiene el on-off de esta palanca de aquí y como ya sabéis, cuando la lava entra en contacto con hielo azul y soul soil, se convierte en basalto. Entonces esta granja lo que hace es generar el basalto, llevarlo todo al medio y en el medio lo explota con un duper de TNT. Entonces llevamos todos los ítems a estos shulkers loaders de aquí y aquí acaba todo el basalto. No es nada muy loco, pero produce lo suficiente para lo que necesitamos. Pues así ha quedado esta zona después de picar lo que teníamos que picar, pero todavía falta una cosa, que es darle algo de forma a la península. Y para eso lo que quiero hacer es una especie de acantilado que se recorra todo el perímetro, ¿no? Básicamente por dos motivos. Uno es darle un poco de realismo y el otro es elevar un poco el castillo, que no esté rozando el mar, sino que esté un poco elevado. Y para eso tengo estos materiales de por aquí. Ya he terminado la terraformación, se ha quedado el acantilado al final, ha quedado bastante bien, me gusta cómo ha quedado con el basalto y la vegetación y todo eso. Fijaos, voy a dar una vuelta para que lo veáis completamente. También he hecho por aquí este muro de barro que delimita el borde de la península, se recorre todo el perímetro y lo delimita. Además he estado marcando con piedra las salas del palacio. Aquí hay por ejemplo una sala, hay otra sala y más o menos puedes ver la forma que va a tener, se puede ver los pasillos y todo eso. Y en esta gran explanada de por aquí va a ir el jardín principal, que por cierto, no se lo digáis a nadie, pero esto de aquí está completamente hueco, aquí no haya visto nada. Además, he decidido dejar esto de aquí de los primeros días, esta fue la primera base que hicimos, los primeros cofres, los primeros hornos, las primeras cosas, y mi intención es mantenerlo a modo de restos arqueológicos o restos antiguos, pero bueno, no sé muy bien cómo lo haremos tampoco. Pues lo primero que hace falta para los jardines son flores y por eso estamos aquí, en la granja de flores que hicimos hace nada, y tengo por aquí un montón de shulker boxes con polvo de hueso. Así que vamos a meter el polvo de hueso en las granjas, tal que así. Ahí va uno, otro. Y aquí está la última. Y ahora vamos a activar las granjas. Ahí.
Y ahora solo queda esperar a que se produzcan las flores. Ya están todas las flores producidas, pero también hacen falta flores de los sniffers, pero no tengo sniffers. Así que ha llegado el momento de colocar los huevos. Voy a colocarlos por aquí. Ahí. Y toca esperar a que crezcan y que nos den unas cuantas flores. Pues así va quedando, ya he colocado todo el musgo y toda la tierra y lo que faltaría serían colocar las flores y poner las hojas. Y vamos a por unas cuantas hojas. Bueno, pues estamos en el poblado de las ranas y os preguntaréis, ¿por qué estamos aquí? Pues porque hace falta calcita, ¿vale? El material principal del palacio va a ser la calcita. Pero hay un problema, que es que la calcita es extremadamente rara. Solo se genera en dos zonas, en las amatistas o en un bioma que se llama Stony Peaks, que es este bioma que hay por aquí. Entonces, mi intención es conseguir unas 6 shulkers, así que hace falta bastante calcita. Voy a tardar bastante, de hecho con esto no me da ni de coña. Por cierto, voy a picar las esmeraldas. Entonces, voy a picar un montón de calcita. Tendré que buscar más montañas, como he dicho antes. Pero bueno, va a merecer la pena, eso sí. Pues así ha quedado el jardín al final. He hecho como una especie de parterres con hojas, flores y unos caminos entre medias, que ha quedado bien, la verdad. Y entonces aquí en medio tenemos una fuente. Y he decidido hacer una estatua de un caballo. Aquí tenemos un laberinto que me lo voy a intentar pasar. El principio me lo sé de memoria, más o menos. Pero luego sí que me pierdo. A ver, creo que es por aquí, por aquí, por aquí tampoco. A ver, esta parte ya me suena bastante, creo que es por aquí, por aquí, por aquí. Y ya estoy fuera casi. Hasta aquí. Está bien. Luego tenemos por aquí una serie de cultivos decorativos todos. Aquí tenemos un pequeño cenador. Así pues para descansar de chill. Tenemos pues unas vistas bastante bonitas. Y aquí arriba está la casa de los guardias, que es pues donde estarían descansando y todo eso. Que esto pues es totalmente decorativo porque está hueco. Y además de este jardín, que sería el jardín principal, tenemos 4 jardines más, que serían este de aquí en medio, ese de ahí, este de aquí y ese de ahí. Entonces mi intención es que aquí esté la entrada principal al palacio. Aquí estaría pues el hall, la recepción, y pues por aquí entraría la gente. Entonces vamos a empezar a construirlo. Vamos a colocar la primera piedra. Y hoy es 1 del 3 de 2025 y el día 8400. Uy. Y el día 8448.
Estoy en la granja de guardianes y es que necesitamos prismarina para hacer el marco de las ventanas, así que vamos a ver cuánto ha producido la granja. Lo bueno de esta granja es que produce tanto que apenas tienes que estar AFK, así que eso está bastante bien. Vamos por aquí. Y a ver, de shards, ¿cuántos tenemos? Un cofre, 2, casi 3. Vale, tenemos bastante de shards. Y a ver, de cristales, ¿cuánto hay? 1, 2, 2,5. Es normal que haya menos, así que, bueno, está bien. Pues continuamos y ahora necesitamos Blackstone para el techo, así que vamos al Battering de Piglins a ver cuánta hay. Vale, eso está lleno. Esto también, creo que está todo lleno. Parece que sí, por lo menos. Así que voy a coger toda la que pueda y vamos con el techo, que hace falta mucha Blackstone. La verdad, me encanta cómo ha quedado. Es solamente la fachada, pero bueno, ya sí se ve increíble. He querido hacer en la pared una especie de degradado de gris a blanco y bueno, ha quedado bien y buf, me encanta, me hace mucha ilusión verlo tan avanzado. Y bueno, así se ve en el interior, XD. Pero no pasa nada porque lo siguiente que vamos a hacer son los interiores, así que ya lo veréis. Pero antes, tal vez os hayáis dado cuenta de que aquí en el techo hay una especie de plataformas. Estas de aquí, concretamente. Y bueno, en total hay 10. Y lo que quiero hacer es, en cada una, construir una estatua en honor a los 10 primeros suscriptores públicos. Así en modo de agradecimiento, ¿no? Entonces, esta primera para Pere, para Regis, Dasu, Jake Life, Gani, Jeff, Bombastus, ST Gamer, Pekka y, para terminar, Borokun. Pues vamos a ponernos con las habitaciones por dentro. Y para eso lo primero que hace falta es madera de roble oscuro. Al principio había pensado en talarlo todo a mano, pero no va a pasar. Entonces he decidido hacer una granja de roble oscuro, que además también sirve para el roble pálido, así que 2 pájaros de un tiro. Y esta es la granja. Funciona igual que el resto de granjas de madera. Tenemos aquí los saplings, activamos la granja. Y aquí mantienes clic derecho. Entonces vas colocando los árboles y los dupers de TNT los explotan y consiguen los troncos. No es una granja especialmente rápida, pero para producir roble oscuro no está tan mal. Como veis ya la está usando un poco, pero bueno, hace falta más madera, eso sí. Tengo que mejorar el almacén de todas estas granjas, porque la verdad es que todas tienen un almacén terrible. Pero bueno, eso será en otra ocasión. Estoy en una mesa picando terracota y es que es otro de los materiales que necesito para el palacio. Y además necesito bastante. Entonces, llevo todo esto picado, que no está para nada mal. De hecho, diría que es bastante, pero no suficiente, ya os lo digo. He gastado ya 3 picos y llevo todo esto.
la quiero teñir, así que técnicamente solo necesito este tipo de terracota, porque ya sabéis que la terracota con color no se puede teñir. Pero bueno, ya que estamos, lo pillo todo y ya está. Lo último que hay que farmear es oro, y me diréis, ¿pero no tenías una granja de oro? Pues sí, pero el problema es que necesito oro crudo, que no se puede farmear, así que sí o sí hay que minarlo a mano. Estoy aprovechando que sigo en la mesa, y para que no lo sepa, en este bioma aparece mucho más oro, pero aún así necesito muchísimo, unos 1600 bloques, más o menos. Así que me va a costar bastante. Llevo ya muchísimo tiempo picando, estoy odiando cada segundo de mi existencia. O sea, no sabes lo caro que es este bloque hasta que te pones a farmearlo. Estoy intentando ir a todas las cuevas que veo por la mesa. De hecho, estoy ya bastante lejos de donde había empezado a picar, pero es que de verdad necesito muchísimo. Llevo esto de aquí de oro. Creo que si no me da, me quedo cerca. Vale, a ver. Vamos a craftear esto. No me da, no me da. Hace falta la shulker entera. Vale, bueno. Me voy a llevar esto y voy a ir a otra mina. Pues así ha quedado la primera sala del palacio. Fijaos que aquí está todo lleno de materiales de construcción. Fijaos, aquí está el oro, por ejemplo. Por aquí hay terracota. Y entonces, así es como ha quedado. Más o menos todas las salas van a seguir la misma estética, que es básicamente el suelo con librerías y panales, las paredes con columnas de distintos colores de terracota, y luego pues va a tener cuadros y algunos detallitos con oro y roble oscuro. Me gusta mucho cómo ha quedado esta primera sala, hay muchísimos detalles, me gusta mucho, y yo solo digo que las hay mejores, hay salas más bonitas que esta. Necesito el huevo de dragón, así que vamos a pillarlo. Ahí está. También me hace falta la shulker con las primeras cosas del survival. Y ahora vamos a colocar las primeras cosas. Aquí va el huevo de dragón, la primera shulker, el primer beacon, el primer warden, la primera raid, el primer núcleo pesado, y aquí va el primer pico, y aquí va la primera armadura del survival. Bueno, pues vamos a hacer un par de banderas. Entonces vamos a venir por aquí arriba. Y esa de aquí va a ser la bandera
del mundo, ¿vale? En general. Y también vamos a hacer la bandera de la ciudad, de esta ciudad, que se va a llamar Milburgo, ¿vale? Mil viene de 1000, porque son las coordenadas 1000 menos 1000, y Burgo significa ciudad pequeña. Entonces, la bandera va a ser tal que así. Vamos a poner esto así. Esta es la bandera de Milburgo, la ciudad, y esta es la bandera del mundo. Ya está todo el palacio terminado, el palacio de Milburgo al 100%. Por fuera no ha habido gran cambio, excepto esta parte de la base vieja que al final la he dejado así. Me daba muchísima nostalgia y la verdad no la quería quitar porque ahí están los primeros cofres, los primeros hornos, la primera cama. No sé, es como hay muchos recuerdos ahí. Y eso sí, el resto del exterior está exactamente igual, así que vamos al interior, que es lo nuevo. Realmente hay muchísimas salas, así que tampoco vamos a poder verlas todas en detalle, pero me voy a dar una pequeña vuelta para que las podáis ver. Le he puesto muchísimo cariño a esta construcción, porque bueno, solo hay una base principal y quiero que sea big. Y me hace mucha ilusión que ya esté terminada, yo la pueda enseñar para que la veáis. Llevo diseñando esto desde el inicio de la serie, de hecho, ahora mismo estaréis viendo algunas fotos de los diseños iniciales que hice en creativo. Y bueno, tiene muchos detalles y mucho trabajo por todas partes, de verdad. Por ejemplo, algunos asientos tienen cascos con armor trim de Silence que simulan sillones, tiene bastante oro crudo por todos los techos que ha habido que picar a mano, la calcita de la fachada hay que picarla a mano también. También tiene varios cuadros custom hechos con bloques. Y para que os hagáis una idea de la escala, en total hay 25 salas, 130 ventanas, 432 diamantes, 48 lámparas, 1721 bloques de oro crudo y 13 cuadros. Me he inspirado de los palacios de Centro Europa de Baviera, Sajonia, Bohemia, toda esa parte. En general, todas las salas siguen la misma estética con muchos detalles, muchos colores, oro y columnas con Blackstone. Mis preferidas son, sin duda, el pasillo, que tiene muchísimos detalles, diría que es la sala con más detalles de todas, y el azul de las paredes le queda genial. Y también la sala roja con armaduras expuestas, que es la armería, que me parece preciosa también. También he intentado que represente a la comunidad y en general a la serie, por eso están los primeros objetos del survival que hemos colocado antes, el ajolote azul, las estatuas de los primeros seguidores. A todo esto me he creado una cuenta de Instagram, @Zayabander, con un 3 en vez de la última E, en la que subiré fotos de todas las construcciones que os estaba haciendo y algún que otro spoiler de siguientes episodios, así que seguidme por ahí. Yo diría que es de los mejores interiores que he hecho nunca. El exterior me gusta mucho con los jardines y la paleta de colores blanca, azul y negra, pero sinceramente creo que el interior es absolutamente increíble. Me encanta cómo ha quedado y es que en realidad no sé qué pensaríais vosotros, pero tener una base, un almacén, un portal o una granja bien decorada, es decir, tener un mundo bonito en general, es como que te anima a jugar. Por lo menos a mí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.